Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. El tema que nos va a tocar hablar el día de hoy es sobre Estados Unidos, ya que nos va a tocar hablar sobre las elecciones que se van a venir próximamente en estos meses entre octubre y noviembre, en donde el pueblo estadounidense va a elegir quién va a ser su nuevo presidente, si es que van a cambiar a Donald Trump del sillón presidencial y van a poner al demócrata Joe Biden o van a mantener, como digo, al republicano Trump. Todo esto tiene bastantes implicancias no solo en este país, porque recordemos que Estados Unidos, al ser una potencia tanto económica y militarmente, todo lo que pasa en ese país afecta al continente entero llamado América. Entonces lo que pasa ahí tiene repercusiones a nivel geopolítico, comercial, económico, y vamos a ver cuáles son las propuestas, porque hay mucha gente que sí, escucha republicanos, demócratas, pero ¿quiénes son? Vamos a desentrañar todo esto, voy a explicarlo para cualquier persona que nunca haya escuchado de estos partidos en Estados Unidos, pero más o menos tenga la noción de quién es Trump o quién es Joe Biden. Así que vamos a ver todo esto en este video y vamos a ver que hay una diferencia en intención de voto de más o menos 10 puntos, así que podemos hacernos una idea y también voy a agregar un comentario respecto a eso. Y antes de empezar quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios para que así tú me puedas hacer una donación de manera voluntaria y que yo pueda seguir mejorando este canal. Y ahora sí, vamos a hablar de todo esto ya que me parece muy interesante de comentarlo. Lo tenemos aquí y vamos a leer el encabezado como siempre de la noticia. Elecciones presidenciales en Estados Unidos. Biden aventaja a Trump en 10 puntos. El candidato demócrata Joe Biden tiene 52% de apoyo frente a 42% del actual mandatario Donald Trump, según una encuesta. ¿Qué es lo que está pasando? Recordemos que en Estados Unidos existen solamente dos partidos políticos en mayoría, porque luego tenemos una tercera fuerza política que es el Partido Libertario de Estados Unidos, con representantes, por ejemplo, uno que me acuerdo bastante fue Ron Paul. Los libertarios en Estados Unidos son más anarcocapitalistas o minarquistas, podríamos decir, pero son libertarios. Esa es la tercera fuerza y después tenemos partidos muy pequeños e independientes que no están asociados a ningún partido. Una persona se puede presentar, pero los dos grandes partidos son el demócrata y el republicano. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Joe Biden es el del demócrata y Donald Trump es del republicano. La diferencia es lo siguiente: como estamos en Estados Unidos, un país de centro derecha, el partido demócrata es un partido, podríamos decirlo, de izquierda, y el partido republicano es un partido de derecha. ¿Cuál es la diferencia más notable entre ellos? Pues que unos, en los demócratas, ellos se hacen llamar liberales, liberals, y en el partido republicano se hacen llamar conservadores. Y en más o menos en Perú, en los países hispanos, podríamos pensar que en realidad esto es una pelea de quién quiere ir más hacia el capitalismo, quién quiere un estado más pequeño. No, la diferencia no reside tanto en eso. El partido demócrata es un partido socialdemócrata, un partido tirado a la izquierda y que cada vez está yendo más a la izquierda, lamentablemente, por posturas como por ejemplo la de Alexandria Ocasio-Cortez, las nuevas diputadas que son de inmigrantes de Medio Oriente, por ejemplo, de Bernie Sanders, etcétera. Y el partido republicano es un partido de derecha, donde conviven republicanos, o sea, conservadores y algunos liberales, pero como lo entenderíamos nosotros. Y como hay este conflicto de liberals con los liberales que nosotros entendemos, se creó un nuevo término llamado libertarian, que sería libertario, para desenmarcarse de lo que fue este término llamado liberals en el partido demócrata. ¿Por qué? Porque ellos son socialdemócratas, creen que debe haber un estado que garantice ciertos derechos para que así se pueda desarrollar la libertad. Por eso ellos quieren dar más cosas gratuitas, que un estado sea más fuerte para que dé más servicios sociales, etcétera. Los republicanos no, ellos quieren un estado controlado, un poco más pequeño, y mientras más a la derecha esté, es un estado cada vez más pequeño. Esta es la gran diferencia. ¿Y por qué digo que lo que pueda pasar en esta elección va a afectar a todos nuestros países? Pues porque recordemos que Joe Biden tiene bastantes otro tipo de propuestas, así que podría ser algo más distinto a lo que veníamos acostumbrados en estos últimos 4 años desde 2016. Por ejemplo, acá tenemos otra noticia para ir calentando el terreno. Donald Trump es nominado al Premio Nobel de la Paz. Por su mérito, creo que ha hecho más que
por crear la paz entre naciones que la mayoría de los nominados al Premio de la Paz, dijo el parlamentario noruego, que un parlamentario noruego dijo que Donald Trump debería estar nominado al Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Porque más o menos desde George Bush más o menos no ha iniciado una nueva guerra, no ha invadido otro país, al contrario, es un presidente que ha sido de referencia para ser mediador en los conflictos, por ejemplo, entre las dos Coreas, Corea del Sur, Corea del Norte. Recordemos que fue el primer presidente desde más o menos la Segunda Guerra Mundial en reunirse con el líder norcoreano, con Kim Jong-un. También estuvo en las negociaciones entre Israel y Palestina para que Israel no siguiera invadiendo territorio palestino y demás tipo de cosas. Creo que me parece que ha sido bastante buena la gestión de Donald Trump en este sentido. Obviamente tiene carencias, debemos entender que no existen personas perfectas. Joe Biden podrá tener algunas cosas buenas, Donald Trump podrá tener algunas cosas malas, pero debemos entender que no existe tanto blanco o negro. De repente hay algunos grises, algunos. Y para entender, en mi opinión, ¿cuál sería la mejor opción para el futuro de Estados Unidos y para el futuro, creo que de nuestro continente? No voy a meterme tanto en Europa o Asia. Creo que sin duda el que yo apoyaría, y estoy más que seguro, es a Trump. ¿Y por qué? Más por su programa económico y su programa político. Porque quiero ver acá, vamos a analizar, mejor dicho, todas las opciones que nos ofrece el candidato Joe Biden, que es un candidato socialdemócrata y también más o menos en su juventud, porque ahora tiene ya más de 70 años, estuvo ligado a lo que es el centro político, que también es muy atractivo en Estados Unidos. Y estando en el centro político, normalmente por estos partidos cada vez, mejor dicho, por estas personas cada vez más socialistas, como por ejemplo Alexandria Ocasio-Cortez, que dice que hay que meternos al socialismo, pero no al socialismo de la Unión Soviética, de Venezuela y Cuba, no, eso no es socialismo. Nosotros queremos el verdadero socialismo, nosotros queremos lo que hay en Reino Unido, en Noruega, en Finlandia, en todo este tipo de países nórdicos, y es... Lo siento, pero es que no puedo hacer otra cosa que reírme, la verdad. Este tipo de personas, estos millennials, no entienden que el socialismo no es lo que ellos describen. ¿Cómo vas a decir que en Finlandia, Noruega, Suecia tienen un sistema socialista? Me parece algo irrisorio. Pero bueno, todo este tipo de personas han hecho que el Partido Demócrata se vaya cada vez más a la izquierda, que cada vez diga que necesitamos más Estado, hay que ponerle un freno a las corporaciones muy malas por beneficio del pueblo. Ya ustedes saben más o menos las cantaletas que se cuentan siempre. Vamos a ver las promesas que ha dado Joe Biden, que es un tipo, pues digamos, no es muy carismático. Creo que Trump tiene mucho más carisma como para agradar al votante que no está interesado en la política. Y vamos a ver sobre todo su programa. Por ejemplo, ¿qué va a hacer contra la pandemia? Nos vamos a ir dando cuenta que mientras más avance el programa, se basa su acción contra esta pandemia y contra los demás problemas sociales que hay en Estados Unidos en gastar más. Ya saben, típico socialdemócrata en Estados Unidos y típico izquierdista, podríamos decir. Vamos a leerlo para dilucidar todo esto. Pandemia, un programa nacional de testeo y rastreo. No debería sorprender que el enfoque de Biden ante una crisis de salud pública sea tomar una respuesta tecnocrática impulsada por el gobierno federal. En sus últimos días como vicepresidente durante la administración Obama, que también estuvo ahí, Biden inició un proyecto federal masivo y ambicioso para impulsar la investigación del cáncer, conocido como la Iniciativa de Cáncer Nacional Moonshot. Para abordar la pandemia, el desafío más inmediato y obvio que enfrenta a Estados Unidos, Biden propone proporcionar pruebas gratuitas para todos y contratar a 100,000 personas para establecer Programa Nacional de Rastreo de Contactos. Dice que quiere establecer al menos 10 centros de pruebas en cada estado. Más o menos, Estados Unidos tiene más de 50 estados. Y pedir a las agencias federales que desplieguen recursos y brinden una guía nacional más firme a través de expertos federales. Como digo, todo esto suena bastante, pero bastante bonito. A mí me encanta, o sea, propuestas increíbles. Ahora bien, la pregunta que nos debemos hacer siempre cuando vemos que un candidato promete, ¿cuál es? ¿De dónde se va a sacar el presupuesto para hacer todo esto que está proponiendo Joe Biden?
¿De dónde se va a sacar? Es que no lo entendemos. ¿De dónde se va a sacar? Para financiar más o menos 10 centros de salud en cada estado, habría que subir los impuestos. Y los que van a pagar esto no son los más ricos. Los que pagan siempre al final es la clase media, porque al ser mayoría rinden mucho más. O sea, rinde, por ejemplo, cualquier político o economista incluso sabe que se les haga mucho más dinero a toda la clase media por ser mayoría, que se les saca que subirle los impuestos mucho a los más ricos, porque al final los más ricos se van y evaden impuestos. ¿Por qué? Porque no quieren pagar todo esto. Es simple. No vas a poder obligar a tan pocas personas a pagar demasiado. Simplemente se van a ir y vas a perder inversiones. Vamos al tema de la salud. Ampliación del Obamacare. Biden dice que ampliará el alcance de la ley de cuidado de salud accesible, más conocido como Obamacare, aprobado durante su gestión como vicepresidente y que Trump ha intentado derogar. Su plan es asegurar aproximadamente el 97% de los estadounidenses. ¿Cómo veo esto? Pues, como digo, me parece bastante bonito. Medicare para todos. Esta propuesta es incluso más moderada, podríamos decir, un poquito más de centro izquierda que una izquierda radical, como por ejemplo proponía Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez, que quieren eliminar la salud privada de Estados Unidos y quieren hacerlo todo público. Imagínense, pues, pero bueno, podríamos decir, también promete reducir la edad de elegibilidad para Medicare de 65 a 60 años para que haya más personas metidas en este programa. El Comité para Presupuesto Federal responsable, un grupo no partidista, estima que el plan total de Biden costaría 2.25 billones en 10 años. Como digo, o sea, todos los planes me parecen espectaculares. Ahora bien, ¿quién va a pagar esto? O sea, a la clase media de Estados Unidos la van a matar a impuestos si es que todo esto se aprueba. No son propuestas radicales, pero debemos entender que sí son propuestas que van en contra de lo que hizo Trump. Trump, cuando llegó, bajó los impuestos, hizo más flexible el mercado laboral, atrajo las inversiones. Obviamente tuvo también de repente se propasó con lo que fue la deuda, que eso sí fue bastante malo y sigue siendo bastante malo. Ningún presidente se quiere ocupar de la deuda, pero bueno, vamos a seguir viendo en economía. Aumentar el salario mínimo e invertir en energía verde. Como no podía ser de otra manera, los políticos siempre de izquierda, con tendencias izquierdistas, la propuesta favorita de todo político de izquierda: aumentar el salario mínimo. Actualmente el salario mínimo, si no me equivoco, en Estados Unidos es de 7 u 8 dólares. Quiere más o menos casi duplicarlo. 15 dólares la hora. Una medida que goza de popularidad entre los jóvenes y que se ha convertido en una especie de tótem del Partido Demócrata en el año 2020. Mientras más sea el salario mínimo más alto en cualquier país del mundo, el empleo en negro, el empleo informal y el desempleo van a aumentar bastante. ¿Por qué? Porque los salarios no suben con decretos del Estado. Los salarios suben con la acumulación de capital, comprando nuevas máquinas, haciendo que cada vez haya muchas más empresas para que compitan por los trabajadores. Todo eso se consigue con libertad económica, con inversión, no con intervención del Estado. O sea, si tú de verdad odias a alguien y tú tienes la posibilidad de aumentarle el salario mínimo, cualquier persona que no conozca esto te va a decir, bueno, le voy a dejar el salario mínimo en cero. Le harías un favor enorme porque no le destruirías el trabajo. Si tú odias a alguien, deberías aumentarle el salario mínimo, no sé, a $1 millón. Algo que no, como digo, algo que no lo va a afectar. Quieren una inversión de 2 billones en energía verde, argumentando que impulsará la producción verde, ayudará a la clase trabajadora que realiza la mayoría de esos trabajos. Esto me recuerda sí, inversiones en infraestructura, obras públicas. Bueno, medio ambiente, volver a unirse al Acuerdo Climático de París y pasar a usar energía verde para 2050. Que se promocione energía verde a mí me parece súper bien, siempre y cuando no sea imponiéndolo a través del Estado. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Estado malo. Eso es lo que debemos entender. Industria. Priorizar la producción nacional. El plan de reconstruir mejor de Biden propone que el gobierno federal
invierta 700 millones de dólares en materiales, servicios, investigación y tecnología fabricados en Estados Unidos. Como digo, todos sus planes son bastante, pero bastante bien, suenan muy bueno. Mira, educación preescolar universal y expandir la educación universal gratuita, todo me parece increíble, así, perfecto, hasta aquí, me parece algo increíble. Ahora bien, ¿de dónde se va a financiar todo esto? Nadie lo sabe. Bueno, es obvio, lo va a financiar los bolsillos de los propios estadounidenses. Así que debemos entender eso. Ahora bien, el último punto que me gustaría tocar antes de ya de terminar el video es esto: control de armas, un cambio radical de las políticas actuales para frenar la violencia armada. Para Biden, la violencia en Estados Unidos no es por el crimen, no es porque hay otro tipo de cosas, sino los crímenes se dan porque la población está armada. Eso se da. Bueno, me parece algo bastante tonto, la verdad, porque es que la población esté armada es lo que significa que las personas puedan defenderse ante amenazas externas. Un pueblo que no está defendido fácilmente puede caer en tiranía, y justamente en Estados Unidos ha habido una política bastante tranquila porque sus ciudadanos siempre están armados para proteger lo más importante, la vida y la propiedad privada. Luego les voy a dejar este video abajo para que ustedes más o menos entiendan las consecuencias de que en Estados Unidos caiga Donald Trump y caiga el Partido Republicano. Porque normalmente, por ejemplo, el socialismo del siglo XXI tuvo un auge bastante bueno. Esto es lo que hice, por ejemplo, en este video y en otros, mejor dicho, para así englobarlo y no encajarlo en todo, que cuando el Partido Republicano no estuvo al mando, por ejemplo, con lo que fue Obama, los socialismos, por ejemplo, en toda América empezaron a surgir de nuevo, y espero que este no sea el caso. Luego les voy a dejar las declaraciones de Ocasio Cortez, donde dice que su socialismo se parece más al Reino Unido, Noruega, Finlandia y Suecia. Lamentable, pero bueno, acá tenemos las declaraciones del mismo primer ministro de Dinamarca diciendo que su país no era socialista. Y por supuesto, la última noticia, que es esta: Suecia encabeza el ranking mundial de privatizaciones. ¿Por qué? Porque en Suecia no tienen un sistema socialista, cada vez tienen más libre mercado. Y me gustó hacer todo este tipo de noticias. ¿Por qué? Porque es algo bastante bueno que ustedes conozcamos la realidad política de Estados Unidos y que sepan que esto va a influir bastante en todos nuestros países. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video. Dale like, suscríbete si te gustó todo lo que estamos comentando y nos vemos en el próximo video. Un saludo y hasta pronto.